traslado el saludo de la vicerrectora doña Marieta Campos, que no ha podido estar aquí por allá fuera. Y en este curso tenemos desde el vicerrectorado muchas cosas que celebrar. Entre ellas, un poco la consolidación de nuestra presencia científica, que de alguna manera forman parte de un macro programa de presencia que el vicerrectorado diseñó desde hace tiempo y que se complementan con las presencias literarias de las que pueden disfrutar ustedes en el campo de Cádiz. Este año se abre además la presencia en el campo de Cádiz. El programa de presencia científica, que se inició en el 2005, ha contado con la participación de científicos de gran prestigio, cuyo principal valor creo que habría que destacarse en uno de la divulgación. Me parece que los universitarios y todos los que somos estudiantes y hemos sido estudiantes tenemos que tener en cuenta que la formación solamente tiene los límites que nosotros queramos establecerle y que para nada hay que encasillarse en determinadas áreas de conocimiento. En ese sentido, creo que nuestro invitado de hoy, el señor Lozano Leiva, es un magnífico ejemplo, puesto que su trayectoria intachable, profesional y también humana tiene en su haber numerosos estudios y numerosos libros que van de la ciencia a la literatura, que son, ahora lo comentamos, los ámbitos que no están para nada tan lejanos como se piensa. Yo quiero agradecerle su presencia aquí, quiero agradecer al señor decano de la facultad que nos haya hecho partícipes de esta sesión. Quiero desde luego encarecidamente agradecer al profesor Lozano Leiva su presencia aquí y quiero recomendarles a todos que sigan las actividades que desde Extensión Universitaria están programadas para este curso muy intenso, les aseguro. Sin más, aprovecho la ocasión además para decirles que esta tarde se cumplen las 100 presencias literarias en Cádiz con la presencia de Quino y efectivamente para este año en el campo científico tenemos programadas 4 presencias más, de las que se darán oportuna información tanto en la página web del vicerrectorado como en la página general de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias a todos y Lozano Leiva, al vicerrectorado de Extensión Universitaria y hacerlo extensivo en particular al profesor Nicolás de la Rosa por su colaboración en lo que es la organización de esta presencia científica en la universidad. Cuando nos planteamos aquí en la facultad celebrar los actos correspondientes a la Semana de la Ciencia, ya conocíamos esta iniciativa que estaba en marcha de años anteriores y le propusimos que, trabajando un poco contra el reloj, hiciera algo que pudiéramos incluir en la programación de la Semana de la Ciencia. Venciendo un poco la inercia no solo suya, sino de todo el sistema, yo creo que ha conseguido que tengamos aquí una presencia muy relevante, ¿no? Agradecer lógicamente al conferenciante, a todos ustedes, tanto a los que sois de la casa, que nos vemos a menudo, como a los que nos visitáis de fuera, y que tengamos esta ocasión pues, de entretenernos un poquito pensando un poco en ciencia. Y bueno, como ya creo que no es cuestión de extenderse, hacer una breve semblanza de lo que es la trayectoria del profesor Lozano, que es un sevillano que estudió física en Zaragoza, luego hizo el doctorado en la Universidad de Sevilla. Es profesor en la Universidad de Sevilla desde el año 76, pasando por las distintas categorías, y es catedrático de la universidad desde el año 95. Además de su trayectoria docente propiamente dicha, pues una persona que ha ocupado puestos académicos de relevancia, ha sido vicedecano, ha sido vicerrector de investigación en la Universidad de Sevilla, ha sido director del secretariado de los Centros Científicos de la Cartuja, director del Centro Nacional de Aceleradores, ha sido y es director del Departamento de Física Atómica Molecular y Nuclear, ha realizado estancias de investigación en Oslo, en Copenhague, en Padova, en Múnich, en el CERN,
se dedica a temas de investigación dentro de lo que es la física atómica, molecular y nuclear, pues que podríamos encuadrar en el marco de reacciones nucleares, de estructura nuclear, astrofísica nuclear, cosmología, tecnología nuclear. O sea, que realiza una labor de investigación extensa. Ha editado 11 libros de los que podríamos considerar los que nos dedicamos a esta cosa de la ciencia, de ciencia pura y dura, o sea, de lo que sería relacionado con su trabajo de investigación. Ha publicado, pues, supongo que ya algunos más de 70 artículos en las principales revistas de la especialidad, comunicaciones a congresos, tesis doctorales dirigidas, etc. O sea, como veis, es una persona con una trayectoria universitaria impecable, tanto desde el punto de vista docente, de investigación, como de gestión, además. Pero no es por esas razones por las que está aquí hoy. O sea, hoy está aquí fundamentalmente porque es una persona que está contribuyendo a hacer lo que sería divulgación de la ciencia. En ese sentido, pues señalar que es colaborador habitual del Diario de Sevilla y de Público. Ha publicado libros con títulos tan atractivos como El cosmos en la palma de la mano, de Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física, y el último que ha publicado de este tipo, pues Los tiros de Ariadna, 10 descubrimientos científicos que cambiaron la visión del mundo. Y entiendo que debe ser de alguna manera una reflexión más meditada de lo que nos va a contar hoy y que nos deje con un poco con ese gusto. Pero no acaba ahí su interés. Es una persona que se dedica también a la narrativa histórica, especialmente en el siglo XVIII. En este apartado, pues, podemos citar publicaciones de libros como El enviado del rey, Conspiración en Filipinas, El galeón de María. Se dedica a la narrativa actual, la explicación del vacío, que es un libro bastante sugerente. Se dedica a la televisión, pues ha hecho una serie de 13 documentales sobre ciencia en Andalucía. Y bueno, lo que es impresionante es que dentro de todo este cúmulo de actividades haya tenido un ratito para compartirlo aquí con nosotros, por lo cual yo le doy las gracias y le cedo la palabra. Bueno, pues, ¿me escucháis? Esto de las presentaciones tenéis que hacerle caso relativo, porque apabulla mucho. Así que, nada, que no os impresione eso. Bueno, yo voy a hablar de 10 descubrimientos científicos, se llama así, ¿no? Los 10 descubrimientos científicos que cambiaron la visión del mundo. Entonces, a ver, la joven. Todo esto, lo que voy a hacer fundamentalmente es un resumen de un libro de 500 y pico páginas. Y entonces vamos a ver qué tal. Se trata de... Se trata de una elección absolutamente personal y además variada. Es decir, que muchos de vosotros, o todos, podréis seguro pensar en algunos descubrimientos que tienen tanta o más importancia de los que voy a presentar. Lo que no podréis decir es que los 10 que voy a presentar, ninguno de ellos merece la pena, ya veréis. Por lo menos de eso os quiero convencer. Y otra cosa es el interés de por qué hago esto. Pues el objetivo de esto que estoy haciendo, de dar charlas así y de escribir estos libros y demás, es uno y único, que es repoblar las aulas de las facultades de ciencia, que se están, por lo menos en algunas universidades como la mía, desertizando. No sé si eso es el caso aquí, pero lo que quiero es simple y llanamente eso, incentivar las vocaciones científicas, ¿vale? No tengo otro interés. Así que hoy es una alegría ver aquí a tanta gente joven, ¿no? Lo que pasa es que ya vosotros estáis más o menos decididos, ¿no? A la ciencia, pero si hay alguno que duda, ya veréis cómo os trato de convencer que esto es una maravilla. Bueno, a ver si funciona todo. Hay una peliculita de 3 minutos que seguramente no va a funcionar. Entonces tenéis que tener paciencia, voy a salir del PowerPoint y lo voy a meter en otro, ¿vale? Porque no suele funcionar dependiendo de qué es eso, pero os va a impresionar bastante. Bien, pues este es el libro, ¿no? Y lo que voy a hacer es que lo voy a ordenar de distintas formas. Vamos a empezar de lo inmensamente grande a lo inmensamente pequeño, terminando en el cero.
¿vale? No es como está en el libro, sino a ver si os convenzo de esa escala de tiempo, de espacio sobre todo. Y lo primero que obviamente creo que cambió la visión del mundo es el descubrimiento de las galaxias. Fijaros en estas dos cosas. ¿Sabéis qué son? Esto es un esquema de Ptolomeo y otro de Copérnico de cómo era el universo. En el primero se pone la Tierra en el centro, el segundo el Sol. Después los planetas, los dos estaban mal, porque esto era rigurosamente falso, estas órbitas no eran circulares, eran elípticas, pero lo que tenéis que fijaros es que ambos ponían en el fondo lo que se llamaban las estrellas fijas. Es decir, que el universo eran los planetas errantes que se llamaban, porque eran los únicos que se veían a simple vista, y estrellas. El único grabado que he encontrado curioso en este sentido es el siguiente. Esto es un grabado del siglo XIV por Macrobius, que comentaba el sueño de Escipión, de Cicerón. Y aquí lo que veis, bueno, unas cosas, unas locuras, ¿no? Pero era otro parecido a este. Pero es la primera vez, al menos que yo he encontrado, que agrupa las estrellas de alguna forma, ¿vale? No solamente como esto, sino que de alguna manera pensaban ya que el camino de Santiago, la Vía Láctea, era una acumulación de estrellas. Eso quien lo hizo de verdad fue Galileo, como tantas otras cosas. Fue la que resolvió la Vía Láctea de estrellas. Y después Kant, que bueno, pues Kant era un magnífico matemático, lo que pasa es que se dedicó al bla 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 y simplemente intuyó ciertas cosas, ¿no? Vale, seguimos, ¿no? No pasa nada. Obviamente, cómo se resuelve de verdad las cosas en ciencia es simplemente utilizando instrumentos para observar objetivamente la naturaleza. Eso fue lo que hizo Herschel, y con telescopios de este calibre, fijaros que era el mayor del mundo, pues ya empieza a obtener unas imágenes como esta. Esto es un dibujo de Herschel y esto es una imagen moderna. Pero claro, quedaba por saber si eso estaba dentro de la Vía Láctea o fuera. ¿Está claro? Es decir, que había un problema de distancia, saber a qué distancia está cada cosa. Si es una distancia comparable al promedio de las distancias de las estrellas que están dentro de nuestra galaxia. Si es una distancia a órdenes de magnitud superior, es que estaba fuera. Bien, el caso es que hubo un gran debate sobre ese sentido y se resolvió como siempre, con un tipo, Hubble. Os voy a dar alguna semblanza de algunos de los autores de estos grandes descubrimientos, ¿no? Porque muchas veces se piensa, o sea, la tendencia normalmente cuando se habla de los grandes hombres, los grandes descubrimientos, es hacer un panegírico de ellos, una semblanza y decir qué grandes eran, ¿no? Este era un tipo enormemente despreciable. O sea, más que las estrellas del firmamento le gustaban las estrellas de Hollywood. Iba de guapo por la vida, se casó con una rica, pero después era un cateto de Missouri que le prohibió a su familia que él le dirigiera la palabra porque quería presumir de buena alcurnia y todo eso. Un desastre. Sin embargo, este Hubble, que es el telescopio espacial le pusieron su nombre, en honor a él, sí que descubrió, era un buen astrónomo, y sí que descubrió que las galaxias no solamente estaban a una distancia enorme unas de otras, sino que se estaban separando en promedio. Y eso fue lo que dio origen, aunque hoy no voy a hablar mucho de ello, a un modelo que después se convirtió en teoría y hoy día ya es un hecho prácticamente experimental, que es el Big Bang. De esto no voy a hablar hoy demasiado, a menos que después me provoquéis y queráis que hable, ¿vale? Pero el caso es que quedó claro que el universo parecía estar hecho no de estrellas, sino de galaxias, es decir, de conjuntos de estrellas, que no es lo mismo. Y esta es la más vecina, quedaros un poco con esta imagen, la galaxia Andrómeda. Esta es la única, cuando miréis al cielo por la noche, todo lo que veis son estrellas de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. La única, si tenéis muy buena vista, que se puede ver es esta, que es la más cercana, que está en la constelación de Andrómeda y por eso se llama así, la galaxia Andrómeda. Y, bueno, algunos datos, no os quiero apabullar, pero sobre todo fijaros en este número. La Vía Láctea es un plato, casi toda la galaxia, ahora lo veremos. Nosotros estamos en la vecindad del plato, pero lo que quiero que veáis y pensar un poquito en ello es que estamos hablando de conjuntos de 400.000 millones de estrellas, ¿vale? Eso hay que digerirlo.
este numerito. Ni siquiera se sabe muy bien, y podéis decir que no se sabe ni siquiera el número de estrellas que tiene una galaxia, pues no. Y ahora veréis por qué, porque hacer estadística estelar es bastante difícil. Bueno, ahora es cuando viene el problema, con la película seguramente nos vamos a salir, un poquito de paciencia y 3 minutos de película, pero creo que os va a impresionar. Este es el cielo en una noche normal. Todos son estrellas de la galaxia y esto que hay aquí es Andrómeda, la que vimos antes. Hay que tener muy buena vista para ver eso a simple vista, ¿vale? Entonces es lógico que durante siglos y siglos se supusiera que el cielo era esencialmente estrellas. Si la queréis podéis verla. Y si tenéis buena vista, claro. Bueno, esta es la película, pues no funciona, ¿vale? Entonces nos salimos. ¿Tú quién lo maneja? ¿Está aquí? Vale. ¿Vamos a apagar? Sí. Bueno, si podéis apagar la luz. Da igual. ¿Lo veis o no? Fijaros, la Vía Láctea, el Camino de Santiago, es esto que hay aquí. Esto es lo que se ve. Naturalmente vemos ese manchurrón porque estamos situados, está la constelación del caballo, la nebulosa del caballo, muy famosa. Entonces nosotros estamos situados en el plato, con lo cual ni vemos el centro ni vemos toda la concentración de estrellas. Obviamente estos son remanentes de explosiones supernovas, que son estrellas viejas que han explotado y van vagando por ahí todo su material. Y claro, para ver el conjunto de la galaxia, obviamente tenemos que escapar de ella y situarnos en un plano perpendicular. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Veis el viaje tan fascinante que está haciendo la película? Todos están en datos basados en imágenes de Hubble. Explosiones supernovas, remanentes estelares. Estos son los 400.000 millones de estrellas con gas y polvo interestelar. Este es el centro de la galaxia, en donde se supone que hay un agujero negro que se está tragando, un agujero negro, una masa que se postula que son entre 10 y 100 millones de estrellas, y esto es lo que provoca todo el vórtice de estrellas en los brazos. Nuestra galaxia es la Vía Láctea. Es una galaxia espiral normal, nosotros estamos por aquí. Pero ahora es donde viene lo curioso. A partir de ahí, todo lo que estáis viendo ya no son estrellas, son galaxias. Esa es Andrómeda, la de antes, que forma parte de un conjunto que se llama el grupo local, de galaxias vecinas a la nuestra y otras enanas como esta. Si seguimos, podéis ver que el grupo local está formado por unas 20 o 30 galaxias, porque no se agrupan bien. A partir de aquí, todo lo que veáis son galaxias. ¿Está claro? Es decir, cada objeto brillante que veis aquí, olvidad lo que son estrellas, ya son conjuntos de centenares de miles de millones de estrellas. Es decir que, como podéis ver, descubrir que el universo, sus ladrillos básicos, no son las estrellas, sino que son las galaxias, realmente cambia la visión que tenemos del mundo. Podéis decir, bueno, si cada estrella, os lo digo yo, cada estrella tiene, cuando se forma, solo tiene dos posibilidades: forma un sistema binario, una estrella doble, o se desgaja en planetas. Y más o menos es al 50%. Si pensáis que cada objeto de estos son centenares de miles de millones de estrellas, se puede pensar que muchas de ellas tienen planetas, y en algunos seguro que está a una distancia relativamente calentita y agradable como para que en ellas se desarrolle la vida, ¿no? El problema sería intercomunicarnos, porque es un problema muy grave superar la velocidad de la luz, ¿vale? Bueno, esto se acaba aquí. Ahora tenemos que volver. Tenemos que volver. ¿Dónde está? Qué complicado. ¿Tú lo ves? Vale. La pone está abajo, ¿no? Aquí. Bueno, es impresionante, ¿no? Lo de la... Enciendo otra vez. ¿Cómo era aquí? Bueno, ya verás. No importa. Bueno, entonces, con las galaxias, ahora lo que hacemos es ir bajando la escala. Esto es lo inmensamente grande. Entonces ahora vamos a hacer el viaje
Las galaxias no las podéis apreciar, pero se agrupan, este es el fondo, se agrupan más o menos como en un enjambre, en un panel de abejas o algo así. Son un grupito, no se ve, con inmensos vacíos. Entonces ahora vamos a hacer el viaje al revés, ¿vale? Entonces, 10 millones de años luz. ¿Qué pasa? ¿Por qué no salta? No sé por qué no salta. Bueno, 1000 millones, 100, ya nos acercamos a la galaxia. ¿Habéis visto el viaje bien? Que estábamos, vamos a hacerlo otra vez. Estamos en la galaxia, estamos en los arrabales de la galaxia, que es donde se sitúa el Sol. Después se acerca, 10 años luz, vemos una estrellita ahí como unos 400.000 millones, normalita, pero esta tiene la gracia de que tiene algunos planetas alrededor, y en particular hay uno que nos encanta, ¿no? Que es este, la Tierra. Entonces ya entramos en una fase un poquito más familiar, ¿no? Esto tiene libre albedrío. Bueno, yo creo que el descubrimiento relativo a la Tierra, que considero más importante, es lo que se llama tectónica de placas. La tectónica de placas es prácticamente lo que para los físicos, para la geología, es para lo que los físicos fue la teoría de la relatividad o mecánica cuántica, ¿no? Esto, el autor fundamental, o el personaje, hay muchos, ¿no? Pero el personaje que yo destacaría sería Alfred Wegener, que era un tipo que le dio por Groenlandia. Este era un meteorólogo, y ese me gusta mucho porque lanzaba globos al espacio, a la atmósfera para ver los climas antiguos. Está muy interesante el tipo, pero lo que me gusta de él es que murió con las botas puestas. En una expedición a Groenlandia, y él era muy experto ya en Groenlandia, había estado un montón de veces, calculó que sus compañeros en el centro de la isla se estaban quedando sin comida, y entonces con otro compañero fueron a llevarles comida. Y él conocía perfectamente Groenlandia, sabía a lo que se arriesgaba, y efectivamente en el camino de vuelta les llevó, les faltaba comida, se salvaron y él murió de frío en la vuelta. Fueron 60 grados durante casi un mes, y recuperaron su cadáver al año siguiente, ¿no? Estaba bastante bien conservado, pero pobre. Fijaros, entonces se basa mucho en cosas que ya se habían dado cuenta los topógrafos y los ¿cómo se llaman los que dibujan los mapas? Los cartógrafos españoles y portugueses, ¿no? Que había una bastante buena coincidencia entre los perfiles de las costas de algunos continentes. Entonces lo que hizo Wegener fue una teoría que se llamaba la Pangea, en donde más o menos la película es esta, ¿no? Es decir, pero fijaros que esto lo hizo científicamente. Esto no fue una especulación, sino que él buscaba fósiles comunes, el Mesosaurus, por ejemplo, fósiles comunes aquí y aquí. Por ejemplo, sabéis que los anillos de los árboles, por ejemplo, es debido a un crecimiento en un clima estacional, que se sucede en las estaciones del año. Si un árbol o un fósil de árbol no tiene anillos, es que era ecuatorial, una zona ecuatorial, puesto que allí no se sucede las estaciones y no tiene por qué formarse esos anillos. Si había árboles de estos en Siberia, como por ejemplo se encontraron, pues es señal de que algo había pasado, o habían emigrado los árboles o habían emigrado Siberia, ¿no? Está claro, entonces, pero, o sea que él hizo un montón de cosas de estas, ¿no? Estudiando climas antiguos, el paleomagnetismo de la Tierra, en fin, un montón de cosas, porque él sabía que para tener esa teoría de que los continentes se desgajaron de uno primigenio, era necesaria dos cosas. Primero, que ajustaran muy bien todo. Es como romper un periódico en pedazos y no solo conformarse con que los pedazos ajusten, sino también las frases. ¿Me explico? Las frases de todo. O sea, eso tiene que estar muy bien. Y después también había un problema que era el motor. ¿Qué motor era capaz de hacer mover un continente, ¿no? Entonces, lo del motor se podía imaginar que era que el interior, bueno, ahí se hicieron muchas teorías, como que atracción de la Luna, etcétera. Ninguna de esas funcionaba, ¿no? Pero si la corteza terrestre es aproximadamente el 1% del interior, y el interior todavía está candente de cuando se desgajó del Sol, todos los físicos, todo el mundo sabe, no ni físico ni nada, todo el mundo sabe que cuando hay diferencia de temperatura se establecen corrientes de convección, por ejemplo la calefacción, y esas corrientes de convección podían mover continentes. Esto era un poco raro. Y al final Wegener, cuando murió con 50 años, tanto se quedó helado, pues
no llegó, nadie le hizo mucho caso. Sin embargo, con los medios modernos de la tecnología de radar, incluso ya los primeros satélites, el sonar también, en fin, ya con un montón de tecnología moderna, se descubrió que aunque la teoría de Wegener era falsa, sí que era fundamental, porque lo que se descubrió es que no eran los continentes, como él suponía, sino que eran las placas. Fíjate, eran las placas. ¿Y qué son las placas? Las placas es simplemente que la Tierra, la corteza de la Tierra está rota. Está rota en pedazos. Eso se puede entender, porque como se está encogiendo debido al enfriamiento y es una costra, la superficie de la Tierra bastante rígida y muy delgada, pues no es nada extraño que se resquebraje. Y esa es la idea. No coincide con los continentes, sino que coincide... Hombre, los continentes están, ¿no? La placa africana, la placa del Caribe, etcétera, etcétera. Pero son las placas, como las pelotas estas de cuando... Ya no, porque ahora cuesta jugar a una pelota, pero cuando en nuestra época jugábamos con pelotas rellenas de trapo, ¿verdad? ¿No? Y se cosían ahí como podían. Bueno, así es más o menos como está configurada la superficie de la Tierra. Y entonces ya sí que esta teoría es tan correcta que si se hace un registro de todo... Bueno, fijaros qué es lo que pasa con las placas. Las placas nada más que tienen que tener entre sí, nada más que pueden tener 3 movimientos, ¿no? O se juntan, o se separan, o rozan. Más o menos, pero nada más que pueden tener esos 3. Y entonces, con esos simples movimientos, para que sepáis, una separación de placa tiene una velocidad escalofriante de entre 2 y 10 centímetros por año. Eso en escala geológica es mucho, ¿eh? Entre 2 y 10 centímetros por año es difícil. Y eso se puede detectar hoy día con los instrumentos que se tienen, ¿vale? Entonces se pueden separar, se pueden juntar y se pueden desplazar. Esto es el origen de los volcanes, de los terremotos y de todo. Y además la única posibilidad que tienen, sobre todo en este caso y en aquel, bueno, es que esos 3 posibles movimientos se den entre placa continental con placa marítima y las 3 posibilidades, ¿no? Por ejemplo, esto que tenéis aquí. Mar con el mar, una se hunde, la otra flota, mar con tierra, tierra con tierra y desplazamiento de fallas, ¿no? Si hacéis un registro de todos los movimientos sísmicos, todos los volcanes, todo eso que han tenido lugar desde que hay registro de todas estas cosas, coinciden perfectamente, esto lo podéis ver en internet, coinciden perfectamente con todos los perfiles de las placas, ¿eh? Así pues, ese es el descubrimiento que yo considero más importante de la geología. Seguimos para abajo, ¿no? ¿No va? Vale. Seguimos aquí, ¿no? Google Earth. Bueno, acá. ¿Cuál es de los seres vivos, en la escala de 10 metros ya? Yo creo que lo más relevante es el origen de las especies. De Darwin y Wallace. Vosotros siempre habéis visto que la evolución y todo eso es de cosas de Darwin. No, es de los dos, de Darwin y Wallace. Lo que pasa es que este era un aristócrata, zascandil, como todos los aristócratas, ¿no? Que iban a Oxford, pero que solo iban a clase en el peregrino, suposición que tuvieran de que se iban a divertir en clase, si no se dedicaban a las cacerías y a montar a caballo y todo eso, ¿no? O sea, que esto es un señorito. Este hombre, en cambio, era un maestro de escuela y 14 años más joven que Darwin, pero los dos hicieron, esto no es tan raro en la ciencia, pero los dos hicieron exactamente el mismo descubrimiento. Tan exactamente fueron iguales sus hallazgos que Wallace, lo que pasa es que eran ingleses, victorianos, que eso era muy interesante, ¿no? Porque Wallace, antes de publicar su teoría, se la envió a Darwin, ¿eh? Porque sabía que era un magnífico naturalista. Y Darwin lo que hizo fue casi suicidarse, ¿no? Porque llevaba 20 y tantos años ordenando su material que había recogido en el viaje que ahora voy a comentar, y cuando vio que otro lo había calcado, que había llegado exactamente a las mismas conclusiones que él, pensó, si yo publico ahora lo mío, se van a creer que me lo he copiado y encima el hombre me ha... Bueno, entonces entró una crisis. Lo que ocurre que es muy british esto, amigos comunes empezaron a enredar y llegaron a la solución y los convencieron a los dos de que presentaran su teoría simultáneamente y en público. Entonces lo hicieron y ya tutti contenti, ¿vale? Pero, sobre todo para los jóvenes, tener en cuenta lo siguiente. Fijaros, Darwin fue famoso porque hizo el viaje del Beagle. Esto lo sabéis todo, ¿a que sí? Bueno, os voy a decir cosas que no sabéis.
Por ejemplo, cosa que no sé, ¿por qué se embarcó Darwin en el Beagle? Para entretener al capitán. Sí, señor. El capitán era un noble, como todos los capitanes de Her Majesty Ship, o sea, los barcos de su majestad la reina eran todos nobles, ¿no? Entonces un noble, pues, conversar y charlar con la marinería, aunque fueran oficiales, eso estaba muy mal visto, ¿no? Era una tontería. Entonces necesitaban a alguien de su misma clase para poder charlar, ¿no? O tocar música, qué sé yo. Entonces esto, por eso fue Darwin, simplemente para entretener a Fitzroy, se llamaba el capitán. 4 años, pero a que no sabéis tampoco otra cosa. Darwin padecía, usted es marino, seguro que lo sabe, padecía una anomalía, que seguro que aquí hay un porcentaje que la padecemos o padecéis, que son gente que no se le quita jamás el mareo en un barco. Es decir, normalmente el 80, el 90% de los que estamos aquí, pues a los 3 o 4 o 6 días, 8 días de estar embarcado ya se te va el mareo, ¿no? Darwin estuvo 4 años mareado. y encima, nada, increíble, encima con diarrea. O sea, diarrea continua, ¿no? Entonces, imaginar el hombre estaba siempre deseando desembarcar, ¿no? Pero a pesar de eso, de esos 4 años de sufrimiento, el tipo los aguantó. Se pensaban que al primer puerto que llegara se iba, otra vez a Inglaterra, y no, aguantó los 4 años, ¿eh? Eso tiene mucho más mérito. Wallace lo que hizo fue primero, se fue al Amazonas, y al Amazonas él se dedicó con los insectos, a coleccionar insectos en el Amazonas, imaginaros, no sé cuánto tiempo, pobre maestro de escuela. Y cuando volvió a Inglaterra con un montón de cajones de insectos ya todos clasificados y tal, se hunde el barco. Y salvó la vida, pero bueno, ya que no es poco, ¿no? Pero lo perdió todo. Y al final termina yéndose al archipiélago de Malasia, pero fijaros que aquí el Ecuador pasa por aquí, ¿vale? Ahí estuvo el tipo 4 años. ¿Sabéis lo que habéis estado? No sé, si habéis estado en el Ecuador o en algún sitio del Ecuador, allí hace un calor y una humedad tremenda. Entonces estuvo, y si encima eres inglés, pues más agobiado todavía, ¿no? Es decir que se pasó allí 7 años, ¿eh? Que hay que ser muy heroico, es que parece todas estas cosas así, muy sencillo, muy bonita, hombre, un barco, un viaje, tal, eso sufrieron lo suyo, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que hicieron? ¿Esto lo sabéis todo o no? La teoría que había, esto lo sabéis, ¿no? La teoría de Lamarck y la teoría de Darwin y Wallace, ¿eh? ¿Sabéis todo el origen de por qué las jirafas? No, yo se lo explico. Pues había un antílope, por ejemplo, ¿no? Y estos antílopes de vez en cuando había una sequía. Esta sequía, pues, voy primero con lo de Lamarck. Lamarck lo que suponía era que los antílopes que tenían, se estiraban ya que no había pastos, pues se estiraban para comer hojas de acacias. Y claro, se estiraban cada vez más, y llegaban comiendo, y la generación siguiente, pues ya el cuello era un poquito más largo, el siguiente más largo, y así, de padres a hijos, se iba heredando el estiramiento del cuello. Eso era una barbaridad que no iba a ninguna parte. Eso es todo falso, ¿eh? ¿Por qué es falso? Bueno, esto tenéis que situaros también de que esto era lo que se creía, ¿no? De que es que se adaptaban al medio y esas adaptaciones se hacían hereditarias. O sea, que no era una tontería. Experimentos que se hacían, pues, por ejemplo, le cortaban la cola a los ratones, ¿no? Y los cruzaban. Y los ratones seguían naciendo con rabitos, ¿no? La cortaban, seguían naciendo con rabitos. Experimento cruel y loco que se podían haber ahorrado si hubieran pensado, por ejemplo, en los judíos, los cuales llevan circuncidando a los niños desde hace 3000 años y nada, ¿no? Tienen necesidad de seguir circuncidando, ¿no? Entonces esta era la teoría que había entonces. Darwin y Wallace lo que llegaron fue a lo siguiente, decían, no, hombre, lo que pasa con las jirafas es que no todos esos antílopes eran idénticos, sino que había unos que tenían el cuello un poquito más largo que otros, igual que hay en esta clase, pero hay unos más altos que otros, ¿no? Y entonces los que son un poco más altos, en la época de sequía, pues llegaban mejor a las acacias, se alimentaban mejor. Al alimentarse mejor, pues tenían más tiempo de posibilidad de procreación, podían tener más hijos, con lo cual ese detalle que él tenía de ser un poquito el cuello más largo se heredaba, pero porque él lo tenía, no porque se estiraba, ¿eh? Y los otros pues iban filtrándose y al final terminaban todos los antílopes con un magnífico cuello.
Es decir, que en la lucha por la existencia solo sobreviven los más fuertes o mejor adaptados, y estos procrean más, dando generaciones en las que predominan los que serían más fuertes o mejor adaptados también. Bueno, fijaros lo que es la selección natural hoy, y ya veréis, fijaros la terminología que yo utilizo ahí. Las tres condiciones para la evolución, ahora os voy a poner un ejemplo que ahorita lo vais a entender perfectamente. Es que un conjunto de entes puede autorreplicarse, ¿vale? Esa réplica da descendientes parecidos a los padres, pero no idénticos. Esa es otra condición. Y de las diferencias, esas pequeñas diferencias son las que influyen en la capacidad de supervivencia. ¿Por qué hablo aquí de entes y de réplica de todo esto y no padres, hijos, descendencia y todo eso? Pues porque esto hoy día se puede aplicar a, por ejemplo, los virus informáticos, el crecimiento de algunos cristales, eso tú sabes más que yo, algunos algoritmos matemáticos, etc., ¿no? Es decir, que esto ya está hoy está totalmente comprobado, ¿no? Fijaros este ejemplo, ¿lo conocéis? El de las mariposas de abedul de... ¿Esto lo conocéis todos? No. Bueno, pues esto, para los que no lo conozcan, se lo digo muy rápido, el abedul es un árbol que es bastante claro y está moteado de algunas manchas oscuras, y entonces las mariposas que han sobrevivido, se han adaptado porque sobreviven, porque no se las comen los pájaros, ya que no las distinguen del fondo del abedul, ¿no? Después vino la industrialización, con la contaminación mala de la mala malísima, de la primera revolución industrial, y se empieza a ennegrecer las cortezas simplemente porque se impregnan de hollín, y se empiezan a ennegrecer. Entonces, sobre el fondo oscuro, las mariposas más claras destacan muy bien, y los pájaros lo ven, y se la comen. Ahora bien, las descendientes, esa es la segunda condición, que los descendientes son parecidos a los padres pero no idénticos. Entonces, los descendientes de las mariposas, esto pensadlo, pueden ser un poquito más oscuros, pero también pueden ser celestes o blancas o más claros todavía o naranjas, lo que sea. Las naranjas, azules, celestes, etcétera, etcétera, los pájaros las distinguen perfectamente y se las comen. Pero las que son un poquito más oscuras sobreviven mejor, ¿vale? De tal manera que, al final, todas las mariposas son oscuras, el 90 y tantos %. Incluso después ocurre que se quita aquella contaminación loca y los árboles empiezan a aclararse otra vez su corteza, con lo cual los pájaros distinguen perfectamente a las mariposas oscuras de un fondo cada vez más claro y se las comen. Y al final, en el año 2000, todas las mariposas de nuevo vuelven a ser claras. Aquí está claro, en solo 150 años, cómo se ha producido la evolución por selección natural. Bueno, lo que pasó, ¿por qué es más famoso Darwin que Wallace? Pues porque Darwin se metió, Wallace también, con la evolución del hombre, ¿no? Wallace decía así, el hombre, pues como cualquier otro bicho, ¿no? Ha evolucionado, y sabéis lo de los ancestros comunes, que no es que descendamos del mono, sino que hemos tenido, pues si no, no existirían ahora monos, sino que hemos tenido ancestros comunes y esto lo sabéis todos, ¿no? Entonces Wallace lo que decía es que sí, que muy bien, que había evolucionado, pero en algún momento la inteligencia se le había dado a un ser superior. Y Darwin dijo que lo de ser superior y todo eso, que no hacía falta. Y claro, pues atacaron mucho más a Darwin. Curiosamente, Wallace era más progresista que Darwin, socialmente y políticamente. Una cosa que no le gustaba era el papel tan predominante que Darwin le daba a la hembra en toda la selección natural, ¿no? Wallace era un poco más victoriano, y sin embargo estuvo mucho más a favor del voto femenino, apoyó a las sufragistas y demás, ¿no? Porque Darwin era más aristócrata. En fin, un lío de mucho cuidado desde el punto de vista. Mejor nos dedicamos a la ciencia que no a la política. El caso es que sabéis que se le ridiculizó mucho, ¿no? Diciendo, bueno, los demás no sé, pero él seguro que viene del mono. E incluso la evolución de Darwin tuvo un reflejo en España, y en España fue que la etiqueta del mono pues, era una ridiculización de él. Sí, es correcto. Bien. Nos vamos a la escala de 1 metro y pasamos a lo mejor la evolución que sufriremos en el futuro. Bajamos. Este es el capítulo que he dedicado a la medicina. Para la medicina
yo estuve pensando mucho, hay tantos descubrimientos tan bellos en la medicina, ¿no? Que estuve pensando en un montón, en la anestesia, bueno, qué sé yo, un montón de descubrimientos bonitos de la medicina. Y en cambio elegí este. Este es el que más cruel capítulo, el que más trabajo me costó, y el que peor lo pasé. Así que si queréis paso un poco por encima, pero se trata de la circulación de la sangre. Lo que pasa es que antes, yo siempre que encaro una tarea para escribir de ciencia así un poco desagradable, siempre me encanta acudir a Aristóteles. Para mí eso es lo más delicioso que hay en la historia de la humanidad. Observar Aristóteles lo que decía. El corazón es para el organismo como el sol para el cosmos, la fuente de calor corporal, el origen de los vasos y los nervios, el asiento de la razón, lo primero que se desarrolla en cualquier organismo, lo último que muere y donde en sus 3 ventrículos se transforma en sangre todo líquido ingerido. Por la mitad de las venas circula sangre y por la otra mitad aire. Y por supuesto el corazón es la sede del alma. No dio ni una. Ni una. Si lo miráis bien, está todo mal. ¿A que no sabéis cuál es la que es la barbaridad menos bárbara de todas? La barbaridad de Aristóteles menos delirante es justo esta. Que por las venas circula sangre y por la otra mitad aire. Esa es la menos. ¿Sabéis por qué? Las venas tienen un sistema de válvulas. Y entonces cuando el corazón deja de latir, este capítulo es crudo, no importa, esto es la ciencia y para los jóvenes ya sabéis dónde os metéis, así si me hacéis caso. El último latido por pura hidrodinámica se queda atrapada la sangre en las venas que le impiden que salga por las válvulas. En cambio las arterias no, se han vaciado todas y por ahí se queda vacía. Eso, pero lo que pasa es que eso no lo descubrió Aristóteles, le importaba muy poco mirar cadáveres, qué cosas. Y era una tradición que él recogió simplemente en sus escritos. Bueno, el primero fue Galeno. Claudio Galeno, que todo el mundo lo ha oído nombrar. Este era un tipo extraordinariamente cruel. Entre otras cosas, su laboratorio fundamental eran las escuelas de gladiadores, que el padre estaba mosqueado porque suponía que no solamente iba con el niño estaba por ahí con la escuela de gladiadores solo para ver cómo nada, tampoco. El caso es que parecía que era bastante cruel, que no solamente se dedicaba a tratar de sanarlo y de curarlo, sino también a ver cómo moría, ¿no? Entonces, creo que era un tipo cruel. Y además, siendo que así hay que reconocerle a Galeno que hizo bastantes descubrimientos y que además tenía unas aproximaciones relativamente científicas ya para su época y escribió muchísimo, y que el caso es que tampoco la pegó, fijaros, la sangre se genera en el hígado, hombre. Circula muy lentamente por los vasos transformándose en carne, pasa de las aurículas a los ventrículos a través de poros y llega a los pulmones. El aire equilibra allí los 3 humores del cuerpo: la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Pero bueno, pero hay que reconocer que todo esto es una locura, que es el hígado y demás, ¿no? Pero ya él, lo mismo que Aristóteles, el mérito que hay que darle a estos era que realmente, aunque contestaban locuras, sus preguntas eran buenas. O sea que había que descubrir la circulación de la sangre, aunque ellos lo contestaran mal, ¿vale? Pero eso es un mérito que tienen todos estos tipos. Este Miguel Servet, el aragonés, quemado, a este lo quemaron 3 veces. Es decir, 2 en esfinge los católicos y 1 de verdad los calvinistas. Sí, 3 veces. Y además, para los estándares de la época, justo por supuesto hoy, se la mereció, porque era un hereje enardecido. Lo que pasa es que era valiente como él solo. Fijaros, no voy a leer la sentencia, pero porque toda esta sentencia además es mentira. Él no decía todas esas locuras que pone ahí, ¿no? Pero al final dice: por estas 3 razones te condenamos, Miguel Servet, a que te aten y lleven al lugar de Champel. Allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo, junto a tu libro manuscrito e impreso, hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas y así termines tus días, para que quede como ejemplo para otros que quieran cometer lo mismo. Al día siguiente, el 27 de octubre de 1553, murió en la hoguera. Si hubiera cambiado el orden de decir, no me hagáis mucho caso, Dios, Hijo eterno de Jesucristo, Hijo eterno de Dios, hubiera dicho Dios, Padre eterno de Jesucristo, le hubieran liberado. Y el tipo, a pesar de estar aterrorizado,
Lo siguió manteniendo hasta que se lo cargaron. O sea, que era un enardecido, estaba loco, perdido, muy fanático, hereje por todas partes, pero realmente un hombre valiente, ¿no? El caso es que en un marasmo de herejías, de locuras, de astrología, de todo, en el libro Cristianismo y Restitutio, que significaba la restitución del cristianismo, o sea, que él no andaba con pequeñeces, vamos, lo quería hacer todo. Pues entre esas 500 y pico páginas llenas de herejía y de locuras, está la descripción de la circulación menor de la sangre. ¿Sabéis cuál es, no? De los corazones a los pulmones intercambio con oxígeno, después ventrículos, y además daba toda cómo la circulación, cuáles eran las arterias, las venas y todo eso que entraban en juego, las válvulas, las 4 cavidades, etc. Todo lo hace bien en unas 3 páginas de todo ese tocho ahí lleno de herejía y de locuras, ¿no? Y realmente por eso es por lo que sabéis, y es famoso Miguel Servet porque fue realmente el primero que descubrió la circulación de la sangre. Para tanto es todo lo que he dicho de pasarlo mal con este capítulo, pues sí, fijaros, en cualquier libro anglosajón que veáis, encontraréis que el tipo que descubrió la circulación de la sangre fue William Harvey. Yo creo que es verdad, ¿no? Está bien. Lo que casi nadie dice era que pájaro era este. Este era un tipo de lo más siniestro que ha dado la historia de la ciencia. Llevaba un escalpelo así, afilado. Y además el escalpelo era para diseccionar todo lo que cogía y para procurarse material si le faltaba. Cosa que era rara porque compraba cadáveres en los hospitales, a los pobres claro, y en las cárceles de los presos que morían o ejecutaban. Y si no, ya se los ventilaba él. Los pagaba a 6 libras, eso los anteriores, a 6 libras en invierno y 5 en verano. Costaba un cadáver. En verano es que se estropeaban antes. O sea, era mala persona de verdad. Un tipo muy desagradable. Cuando digo malo, de verdad es malo, ¿eh? Malo. Se ofreció, no curó nunca a nadie. O sea, como médico era un desastre, ¿no? Él lo que ocurría era que diseccionaba desde caracoles, serpientes, de todo, ¿no? Fijaros si era malo y mal médico, que se ofreció al rey a reconocer a las sospechosas de brujería antes de que las procesaran y las liquidaran. Y entonces dijo que había 2 pruebas infalibles de brujería. Una, que tuvieran alguna zona del cuerpo insensible al dolor. Otra, que tuvieran un seno en un sitio no apropiado. Si vierais la cantidad de gente que llevó a la hoguera, la cantidad de mujeres que llevó a la hoguera por callosidades, o por hemorroides, o por forúnculos, o por golondrina y todo eso, y las despachaba, que tiene, malo, Sin embargo, entonces lo he cogido a este tipo porque realmente en su libro de Motu Cordis es la primera vez que transforma la medicina en ciencia. Es decir, introduce los elementos de Galileo en la investigación científica y por eso es por lo que lo he elegido. Fijaros que lo que él hace en ese libro son experimentos muy sencillos, pero experimentos al fin y al cabo. Significa que la ciencia, como avanza, es realmente no opinando, sino dando un procedimiento por el cual cualquier persona, si sigue eso, llega exactamente a las mismas conclusiones. Eso es ciencia. Y por eso es por lo que, con todo lo que he dicho en contra de este capítulo, por eso lo he escrito. Porque realmente él, cuando dice de usar torniquetes, presionar una vena por delante, por detrás, dónde se infla, dónde se vacía y todo eso, y va reconstruyendo exactamente toda la circulación mayor de la sangre, ¿no? Y efectivamente estaba acertado y cualquiera que quiera hacer esto pues lo puede repetir y esto realmente es ciencia. Esto es hacer y convertir, en mi opinión, la medicina en ciencia. Pasemos de estos pájaros. Esto es bonito. Esto es un honor a los humanistas. Los de letra, que siempre nos hemos reído de ellos. Perdón. No, quiere decir, siempre los hemos menospreciado, ¿no? Yo creo que no, Perdón, quería decir... esto es de letra, es de letra, No, da igual. Quiero decir que siempre se ha menospreciado, ¿verdad?
sabéis eso, ¿no? Lo que los buenos, ¿cómo era? Los buenos a ciencia, los malos. No, que va, eso es muy primitivo. Los buenos a ciencia, los malos a letras y el que no vale a empresariales. Ahora, yo obviamente no creo en eso. Y como no creo en eso, y ahora lo voy a demostrar que no es una pose, hoy día ya prácticamente o casi todas las humanidades usan métodos científicos. Por ejemplo, un geógrafo. Pues ya los geógrafos te están tratando imágenes por satélite y todo eso, que eso ya es prácticamente una rama de los antropólogos utilizan el carbono 14 sin problema, ¿no? Para hallar dataciones. Y todos los filólogos pues, usan unas bases de computación tremendas, un algoritmo, en fin, que eso ya yo creo que es una tontería. Y lo que el homenaje que le hago a los humanistas en este sentido son a los historiadores. Los historiadores sí que utilizan también, curiosamente, métodos bastante científicos. Fijaros, pero había los historiadores fundamentalmente en lo que se basan es en los testimonios escritos. Es la mejor fuente que hay, ni los monumentos, ni los objetos de uso cotidiano, ni nada de eso, sino la mejor fuente que tienen obviamente son la documentación escrita. Pues bien, de las civilizaciones más antiguas, que son las fluviales, que se llaman, ¿no?, las 4 civilizaciones fluviales, bueno, ya lo sabéis todos, ¿no? Pues de todas tenían testimonio escrito, documentación, menos de una. De esta, la del Nilo, pues lo que conocían eran elementos funerarios, pinturas, esculturas, en fin, todo lo que sabéis. Sin embargo, a lo largo de 3.000 años, se dice pronto, 3.200, 3.400 años, nadie había logrado descifrar los jeroglíficos. Nada, no existía. No había ninguna pista. Hasta que, imaginar lo que son 3.000 años, 3.000 años de una civilización de la que se conoce de todo, pero no se sabe interpretar para nada su escritura, ¿no? Entonces, Napoleón llegó allí. Napoleón quiso cortarle el suministro a los ingleses y demás en Egipto y llevó a la flota allí, y la conquistó. Lo que pasa es que Nelson pues, le hundió la flota y se tuvieron que quedar allí 3 años. Era una expedición pequeña, pero Napoleón se llevó como cerca de 200 científicos. Empezaron a explorar todo aquello y al final lo que encontraron, dicen que por casualidad, y no es verdad, había 100 y pico de gente durante 3 años encontrando cosas, pero lo que descubrieron fue lo que se llama la piedra Rosetta. La piedra Rosetta es muy interesante porque la piedra Rosetta, que es una losa así de grande, 1,65, una cosa así, ¿no? Es un edicto que trata del año 196, ya antes de Cristo. ¿Qué significa eso? El 196 antes de Cristo, si queréis situaros, Hollywood ayuda a estas cosas. Por ejemplo, eso es desde la muerte de Alejandro Magno, que es en 320 y tantos antes de Cristo, hasta que a Julio César lo liquidan, año 44. Si queréis mejor, estamos hablando de Cleopatra. Cleopatra la séptima. Sabéis que Cleopatra se llamaban todas las faraonas de Egipto en aquella época, eran todas Cleopatras, y todos los faraones, todos Ptolomeos. Pues la famosa, la Elizabeth Taylor y demás, es la séptima, Cleopatra séptima. Bueno, pues en esa época ya Cleopatra era macedonia, no era egipcia. Y allí estaban los romanos, allí estaba todo. Y ya, fijaros, 196, cuando la civilización egipcia empezó 3.000 años antes de Cristo. Es decir, que aquello era la decadencia total. Ya allí no era lo de las películas también, de las pirámides, de la construcción de las pirámides, nada. Eso era más bien ya Cleopatra, ¿no? Entonces, lo que ocurría era que Cleopatra y todo lo demás, los gobernantes, hablaban en griego. El pueblo, la gente llana y eso, utilizaba un lenguaje fonético ya, que era el demótico. Y los sacerdotes eran los únicos que mantenían los jeroglíficos. Entonces, obviamente, si los gobernantes daban un edicto, que era esto, lo grababan en piedra y lo ponían en el frente, en la entrada de las ciudades más importantes. En Memphis encontraron este. Y para que todos lo entendieran, el edicto del rey, ya se llamaba rey o faraón,
lo ponían en los 3 idiomas, en el demótico para el pueblo, en el griego para los gobernantes y en el jeroglífico para los sacerdotes, para que todo el mundo lo entendiera. Ahí tenéis el primer diccionario. Y entonces ya se pudo, por fin, con mucho trabajo, y el que mejor lo descifró fue Champollion, el cual pues consiguió poquito a poco encontrar con la piedra de Rosetta una interpretación de los jeroglíficos. Ahí ya se descubrieron un montón de cosas, se pudieron leer todos los jeroglíficos aquellos, y la verdad es que fue fascinante, porque muchas de las cosas que sabéis, por ejemplo de Hollywood, de la civilización egipcia, es falsa. Por ejemplo, qué sé yo, las construcciones de las pirámides, ¿no? Allí, latigazo contra los... Nunca hubo esclavitud en aquella época, entre otras cosas porque no hacía falta, El Nilo daba unas cosechas tan buenas anualmente que allí nadie pasaba hambre, y además eso, entre la riada del Nilo, la recolección, la siembra y todo eso, mantenían ocupada la población durante 4 o 5 meses al año. El resto estaban ociosos y bien alimentados. Pues el faraón les pagaba un sueldo pequeño, pero le pagaba un sueldo para tenerlos entretenidos en construir monumentos funerarios, y que no eran las pirámides estas 3 famosas que veis son del año 3000 a.C., los demás eran monumentitos de medio pelo, y además no les costaba mucho trabajo, ¿no? Gracias al Nilo todo. Las mujeres, por ejemplo, estaban bastante liberadas. ¿En qué sentido estaban liberadas? En el sentido de verdad, que podían vender y comprar tierras o hacer contratos, y los divorcios lo único que tenían que hacer era ir al escriba y que los tacharan de la lista y punto, ¿no? Es decir, que era una civilización bastante... Era lógico también porque una civilización que está bien alimentada, pues puede dedicarse a un montón de cosas y no necesitaba ni esclavitud ni tener sometida a nadie, ¿no? Bien, pues esa fue la piedra de Rosetta. Seguimos bajando, ¿vale? Oye, cuando queráis yo paro, son 10, pero si os cansáis yo me quedo en el que queráis, ¿no? Seguimos bajando, ¿vale? 1 centímetro, plom, cada vez más pequeñito. Los microorganismos. Esto es fantástico, fijaros. El nombre este es tremendo. Se llama Leeuwenhoek, lo que sea. ¿Sabéis lo que era este tipo? El que descubrió los microorganismos, los microbios. Este era un tratante de textiles, de telas. Vecino de este, seguro que os suena más, Jan Vermeer. ¿Os acordáis, el de la película de la lechera? Era el pintor, ¿no? Un pintor de los mejores que hay. Si queréis ver, era vecino suyo y amigo toda la vida. Este jamás vendía un cuadro, estaba siempre muerto de hambre, y este era el que lo alimentaba, ¿no? Y él de vez en cuando incluso lo pintaba. El geógrafo de Vermeer parece que era Leeuwenhoek. Y os tenéis que situar en la ciudad holandesa de Delft en el siglo XVII, también pintada por Vermeer. ¿Y qué hizo el tratante de textiles? Bueno, el tratante de textiles lo que hacía era comprar telas y venderlas, hacer posible a una diferencia mayor de precio, toda la que pudiera. Pero para ello, lo que tenía que ver la calidad de un tejido era el entramado. Cómo estaba hecho el entramado, si estaba bien o no, ¿no? Entonces lo que usaban estos eran lupas, obviamente. Y las lupas, quienes lo manejaban todas las lentes, eran los judíos, y eran bastante buenas. Pero aquí tenéis una lección interesante. Cómo uno no se conforma con la tecnología que hay al uso, sino que trata de innovar, la palabra que está ahora tan en boga, ¿no? Entonces lo que hizo Leeuwenhoek fue inventar el microscopio. ¿Sabéis cómo lo hizo? Fijaros los microscopios del tratante de textil. Cogía, esto los químicos, aquí hay muchos químicos, lo que cogía era una varilla de vidrio. La calentaba despacito para que no se rompiera por las tensiones que se generan en su interior. Esto lo podéis hacer, vosotros, si queréis. Mira, se coge y se calienta. Cuando esté al rojo, se estira. Y entonces llega casi a lo que sea, ¿no? Un tanto así. Lo rompe. Se queda todo finito el hilo. Y ahora lo vuelve a calentar desde la punta. Y se forma una perlita esférica. Con muchísimo cuidado, pues cogía unas perlitas así de pequeñas. Si queréis ver cómo de pequeñas son, aquí tengo una foto parada con la mano. Cómo era un microscopio. ¿Lo veis bien? Esta es una mano, mira qué pequeñito era. Entonces cogía y con un tornillo para desplazar la muestra, ahí ponía la muestra, ¿lo veis? Enfocaba y tenía que tener muy buena vista,
porque nunca ninguna perlita, ninguna lente esférica de Leeuwenhoek llegó a 1 centímetro. Eran más pequeñas que 1 centímetro, ¿lo veis? Entonces ahí, observando, pues observó que las tramas de los textiles eran magníficas, pero entre medio había de todo, porque consiguió 300 aumentos el tipo. Y claro, pues encontraba cosas, empezó a mirar de todo, incluido su semen, bacterias, encontraba todo, ¿no? El sarno de las caries, bueno, qué sé yo, hacía de todo, ¿no? Las charcas, las heces, las alas de las moscas, todo, se dedicó a mirar, porque claro, era fascinante aquello. Entonces le dio al hombre por tratar de publicarla, dar a conocer, bueno, él los llamaba a esto, los llamaba animálculos. Los animálculos porque obviamente estaban vivos. Entonces quiso hacer un artículo, claro, los artículos científicos entonces tenían que ser en latín o en inglés, porque la mejor revista era la de la Royal Society inglesa. Entonces intervienen aquí otra vez los británicos, ¿no? Entonces recibe una comunicación de un holandés tratante de textiles que dice que haber descubierto unos animales pequeñísimos, variados, de todo, que hay una revolución y dice, este tío quién es, no puede ser, si hubiera sido catedrático de física atómica, molecular y nuclear todavía, aunque dijera una tontería, a lo mejor lo aceptaban, ¿no? Pero esto no podía ser. Entonces, pero claro, los British dicen, bueno, si alguien le recomienda, alguien que sea científico le recomienda el artículo, lo consideramos otra vez. Entonces se buscó el tratante de textiles, se buscó un médico famoso, muy bueno. Había hecho buenos descubrimientos, ¿verdad?, que murió con 32 años, pero y se lo avaló. Aún así, esto de que haya un mundo ahí vivo, pequeñito, todo esto es muy raro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Royal Society? Dijo, bueno, muy bien, si usted reúne, porque entonces no había internet, ni había coche, ni nada de esto, o sea, la máxima velocidad de intercambio de comunicación, pensar esto, ¿cuál era la máxima velocidad de intercambio de comunicación? A caballo, la velocidad máxima que alcanzaba un caballo. ¿De verdad, no? Pensadlo, No había nada que se desplazara más rápido que un caballo. No había nada más rápido. Entonces, esto que estoy hablando tarda mucho en las comunicaciones y demás. La respuesta fue: si reúna usted en su casa a notables, a personas notables de su ciudad, y si ellos confirman su descubrimiento, se lo publicamos. Entonces, el Leeuwenhoek reunió al cura, al alcalde, a un concejal y entre ellos a Vermeer, que nadie entendía qué hacía allí aquel muerto de hambre, ¿no? Pero bueno, lo avalaron y se lo publicaron, ¿no? Y entonces ya, a partir de entonces, era tan importante lo que había descubierto. Lo que había descubierto Leeuwenhoek, pensadlo, era la mitad de la biomasa del planeta. ¿Sabéis lo que significa esto? Tener en mente todo lo que esté vivo, incluido todos los bosques, todas las plantas, todos los árboles, todo, incluidos los elefantes, todo. Todo eso pesa lo mismo que pesan las bacterias, o sea, los microorganismos. Ahí lo tenéis, ¿no? En el mundo de unos 5 por 10 elevado a 30 bacterias distintas. Bueno, eso es lo que descubrió. Las bacterias en el planeta, obviamente, o son indiferentes o hacen un buen papel para los humanos. Lo que ocurre es que un porcentaje mínimo de ellas, muy pequeñito, provocan enfermedades, ¿de verdad? Y claro, lo famoso fue, eso ya incluso lo intuyó el tratante de textiles, ¿no? Pero él hasta ahí no llegó. Eso hubo que esperar a un tipo fantástico, Louis Pasteur. De este sabéis un montón de cosas, no os voy a contar, ¿no? ¿Qué os cuento de Pasteur? Pasteur no era médico, era químico. Y Pasteur, muy buena persona, pero le gustaba mucho la notoriedad, tenía un mal carácter, pero siempre estaba trabajando. ¿Sabéis lo que ponía Pasteur? En sus artículos ponía un asterisco, y o al lado o debajo ponía Louis Pasteur, asterisco. Miraba y decía, que odia a los prusianos. Que odia, así, no los podía ver, o sea, los odiaba a muerte. Entonces, claro, lo que ocurre es que Prusia pues, daba muy buenos científicos, los mejores eran en aquella época. Y efectivamente había un prusiano para colmo, al cual él mismo copió algunas veces, que era Robert Koch,
Y estos dos yo creo que, bueno, se peleaban por escrito, por carta, a través de amigos, en congresos, a muerte, ¿no? Se decían de todo mal. El caso es que los dos creo que fueron los primeros que vieron cómo no solo las bacterias, los microorganismos de Lowenhoek, cómo provocaban las enfermedades, sino también cómo evitarlas, con el procedimiento que ambos inventaron de la vacunación. Entonces, realmente, el descubrimiento del holandés fue fantástico, porque no solo descubrió cuál era la mitad de la biomasa del planeta que estaban conviviendo con nosotros, unos seres vivos extremadamente variables y vivos y ricos, sino que además alguna porción de ellos eran los causantes de las enfermedades y abrió paso a que se pudieran curar, ¿no? Venga, seguimos, ¿vale? ¿Ok? ¿Cómo va la cosa? Seguimos. 1 nanómetro, estamos ya. Los genes. Esto ya lo conocéis, pero bueno. Aristóteles, ¿eh? Hay que plantear. Es que de verdad, mira. Aristóteles, observad. Esto es fantástico. Teoría de la pangenesia de Aristóteles. Esto no es lo que había hasta entonces, ¿eh? Estamos hablando ya del siglo XX. El semen se produce en todo el cuerpo, confluye en los testículos, donde hay semen de cabeza, de pies, de corazón, etc. Al eyacular en la mujer, ese semen se mezcla con los efluvios de ella. Dependiendo de la cantidad de semen eyaculado, el niño concebido se parecerá más al padre que a la madre. Demostración. Demostración aristotélica. Atended, que esto es de tontería ninguna. Demostración. Los niños de una misma pareja se parecen, pero son todos distintos porque sus caracteres dependen de la fogosidad del padre el día de la concepción de cada uno. No os riáis, Había quien decía, y todavía la palabra caracteres viene de allí. Hubo quien dijo, hombre, esto de Aristóteles es una locura, esto es una tontería. Lo que se hereda, no es eso del semen, es una tontería. Lo que se heredan son los caracteres. Demostración. ¿O no ve que casi todos los hijos de jueces son jueces? Y los hijos de médicos son médicos, y los hijos de militares. Lo que se hereda y se transmite son el carácter autoritario, humano, etc. Aquello tampoco se sostenía. Y bueno, dice, no, ya está, la sangre. Los de sangre azul tienen la misma sangre, todo eso ya está. Se tienen que transmitir los caracteres por la sangre, ¿no? Esto de que este niño es clavadito a su padre es por la sangre. Entonces cogían conejo blanco, conejo negro. Y al conejo negro le transfusionaban, ¿no?, toda la sangre del conejo blanco. Los conejos seguían saliendo negros, ¿no? O sea, que no iba por la sangre, ¿no? O sea que el despiste era bastante grande, ¿no? ¿Qué fue? Un cura, un agustino, fue el que todos estos delirios los convirtió en ciencia. Fue Mendel. ¿Esto lo sabéis todos? No, qué va. Mendel, ¿sabéis lo que hizo Mendel de verdad? Fue cuidar muy bien un huerto. Fijaros cómo lo hacía Mendel, Mendel, entre otras cosas, se fijó en una especie. Eso fue lo fundamental que hizo. Es decir, no, vamos a no fijarnos en todo, sino en una especie. Y eligió los guisantes. Para elegir los guisantes, bueno, una cosa que estuvo claro es que a sus hermanos agustinos los hartó de guisantes durante 2 o 3 años, ¿no? Porque se obsesionó con los guisantes y todo se los daba al hermano cocinero, pero se quedaba con unos pocos y se quedaba con aquellos que durante muchas generaciones presentaban uno de 7 caracteres idénticos. Los 7 caracteres eran piel lisa, piel rugosa, amarillo, verde, el pedúnculo alto, pedúnculo bajo, el color de las flores, etc. 7. Entonces eso lo hizo con una paciencia extraordinaria, y los agustinos pues no se quejaban, los demás les debían de gustar los guisantes. Entonces lo hizo con una paciencia tremenda y tuvo una suerte fantástica. Esto es una cosa que os quiero conllevar a todos los jóvenes, ¿no? De que en ciencia, por ejemplo a Pasteur, a muchos de estos, ¿no?, dicen que es que tuvieron mucha suerte, que encontraron los hallazgos por casualidad. En inglés incluso existe una palabra que se llama serendipity, ¿no?, que es chiripa o algo así. Sí, es verdad, funciona esto, pero siempre les pilla a uno esa suerte trabajando, Es decir, que horas, años y años, décadas trabajando, y de vez en cuando a lo mejor encuentras una cosa que no era la que esperaba. ¿Dónde estuvo la suerte de Mendel? Pues la suerte de Mendel fue que en los caracteres que se fijó,
todavía se les llama caracteres, por esto de lo que dije de los militares, los curas y todo esto, ¿no? Los curas no tienen hijos curas, quiero decir, los militares. En principio, los cristianos, no, los católicos no, en principio, no, quería decir los militares, los jueces, etcétera, ¿no? Los médicos y demás. Vale. Lo que hizo fue fijarse en unos caracteres para lo que después vais a ver que se transmitían por solo un gen, y eso es muy raro. Si Mendel, en lugar de coger los guisantes y esos caracteres, que solo los transmite un gen, que ahora voy a decir lo que son, si en lugar de eso llega a usar moscas o ratones o lo que sea, no hubiera descubierto esto, porque son caracteres que están formados por varios genes y eso ya, las mezclas son muy diferentes. Vale, entonces lo que hizo fue considerar unos caracteres dominantes y otros recesivos. Eso ya lo sabéis todo y me voy a pasar, de tal manera que empezó a dar generaciones. Bueno, hay clase ahora, ¿ok? Clase a las 3, los chavales, ¿no? Seguimos, pero de verdad, cuando estéis cansados lo decís, voy por el séptimo, creo. Bueno, entonces, lo que decía era que tuvo mucha suerte porque todos estos caracteres y daba el dominante y recesivo y veía cómo se iban transmitiendo todos los caracteres. ¿Qué es lo que hizo Mendel en realidad? Pues las 3 leyes que todos conocéis, ¿no? Pero fijaros que, por ejemplo, esta tabla la hizo con 5.700 cruces. 5.700, no es tontería, ¿no? Él era extraordinariamente paciente y veía exactamente cómo se iban transmitiendo el carácter de amarillo, en este caso amarillo liso, amarillo rugoso, etcétera, ¿no? Y la verdad es que lo hizo bien. Otra lección que podéis coger los chavales. Mendel lo publicó, su resultado, y pasó absolutamente desapercibido, porque lo hizo en una revista checa en aquella época y no pasó nada. Sin embargo, lo que ocurrió, y esto es una prueba de honradez, es que como unos 50 años más tarde, 3 científicos pues encontraron lo mismo. Ya Mendel llevaba muerto como 30 años, ¿no? 50 años después que esto, y uno de ellos se acordaba de que había leído algo esto en una revista de botánica o algo así, y fueron los que recuperaron a Mendel. Dijeron, no, este hallazgo no solamente es nuestro, sino que tiene que ser también, y es gracias a esos 3, hoy conocemos a Mendel, si no hubiera pasado totalmente desapercibido. ¿Ya? Bueno, entonces seguimos, ¿no? El ADN. El ADN, ¿sabéis todo lo que es el ADN? El ADN es un moleculón inmenso que todo el mundo dice que detrás de él es donde está la vida, bueno, qué sé yo lo que había escuchado del ADN. El ADN está formado por 4 ladrillos básicos, que son 4 moleculones de este estilo. Y estos están enfrentados y forman una hélice doble. Y ese es el origen, fijaros, el origen de la transmisión. Lo que contiene el ADN es fundamentalmente el programa que da las instrucciones para fabricar proteínas. Las proteínas es de lo que estamos hechos, ¿no? Fundamentalmente los seres vivos. Y esas instrucciones, lo que ocurre es que están dadas en los genes. Los genes no son más que trozos de ADN. Y esos trozos, con un procedimiento que no sé si detallaré, porque ya es un poco tarde, y además a lo mejor lo sabéis que es de autorreplicación, se rompe, bueno, los genes pues son, cada especie viva pues tiene un número de cromosomas, que son rollos de hélice, en el caso de los humanos son 23 pares. Pero si hacéis la cuenta, fijaros, son 125 millones de nucleótidos. Por 23 pares de cromosomas sale 6.000 millones de pares, ¿no? Y dices, qué complicación, ¿no? Y en los humanos, curiosamente, sabéis que se ha descifrado el genoma, esto lo habéis visto, que se esperaban unos 100.000 genes
Los genes son las unidades básicas de información con la cual se transmiten todos estos caracteres, como los de Mendel, que solo es uno, pero el carácter rubio, por ejemplo, pues son 3 o 4 genes, los que le dan ese carácter, se mezclan, etcétera, ¿no? Pero aquí no salen las cuentas, si hacéis bien, si pensáis, han salido que los humanos tienen unos 20.000 genes. ¿Sabéis yo a qué lo comparo esto? ¿Y por qué este capítulo le llamo la selección discreta? Porque aquí ha funcionado también la selección natural de Darwin y Wallace. El 90% del ADN no vale para absolutamente nada. Nada. Es decir, tenéis que, yo como lo comparo es que, yo supongo que en vuestras casas todos tenéis el Quijote, normalmente en 2 tomos, ¿verdad? ¿No? La edición normal, en uno muy gordo, en 2 tomos, da igual, tenéis el Quijote, ¿vale? Pues imaginar que el ADN es una edición del Quijote en 50 tomos, en donde el 80 o 90% de las páginas son una sucesión de letras que no tienen significado en absolutamente ningún idioma. Está claro lo que se llama el ADN basura. No significa nada de nada. Lo que pasa es que de vez en cuando, en un tomo se encuentra una frase que tiene sentido, y 10 páginas después otra frase que tiene sentido, y 50 páginas después a lo mejor una página entera con sentido. Esos son los genes, ¿vale? Son los que dan las instrucciones. Entonces uno dice, bueno, y entonces esto es controvertido, controvertido porque claro, uno dice, esa maravilla de molécula, aquí no puede haber un modelo más válido que el que ha habido un ingeniero externo que lo ha fabricado, ¿no? Porque es tan perfecto, bueno, de perfecto, nada. Y si eso lo hace un ingeniero por encargo de una empresa, lo echan, porque no tiene sentido, o sea, está muy mal diseñado. Entonces, ¿por qué es así? Pues simplemente porque ha sufrido la evolución por selección natural también. Y la selección natural lo que ha ido es justo en la escala de miles de millones de años, ¿sí? 4.000 en concreto, de miles de millones de años que existe la vida, pues lo que ha ido ha sido seleccionando todo eso para conformar a los seres vivos como son. Por ejemplo, en nuestro caso, ya tenemos, este es el cariograma nuestro, y esto es propio de nuestra especie, la especie humana, pero para llegar a esta especie humana, como sabíamos, hemos sufrido una evolución tremenda, con lo cual montones de cadenas de nucleótidos no han servido para nada o se han quedado en desecho. Y ahora son los únicos 20.000 estos los que están funcionando en nuestra especie y la están definiendo como tal. ¿Está claro? Eso es lo que yo considero que es más importante de la selección, haberlo llevado de Darwin y Wallace, haberlo llevado a un nivel molecular y que siga funcionando también. ¿Sabéis lo que es el petróleo? El petróleo son intentos fallidos de vida. Es decir, que toda la materia orgánica empieza a tratar de formar conglomerados, aislados, para llegar a un objetivo que al final resultó ser la autorreplicación, es decir, que se dividan. Pero claro, el proceso de creación de una membrana era muy difícil, porque o bien la membrana esa que aislaba los componentes orgánicos era muy rígida, con lo cual todo el interior quedaba enquistado, o era muy blanda y se esparcía. Si habláis en términos de miles de millones de años, pues un porcentaje ínfimo de esas posibles agrupaciones, sometidas todas a las leyes que os puse antes de la selección natural, ¿os acordáis de las 3 posibilidades? Pues hasta que no se llegó a una membrana lo suficientemente adecuada para intercambiar un poquito con el medio, coger un poquito con el medio, desarrollarse y además que de una salieron 2, pues todo eso hubo un montón de intentos infructuosos. Todos esos intentos de moléculas orgánicas infructuosos es lo que constituye hoy el petróleo. O sea que el petróleo es materia orgánica que no llegó a nada, no llegó a la vida, ¿vale? Curioso eso, ¿verdad? Alguna llegó, lo que pasa que la poquita que llegó a tener ese carácter de vivo, pues estuvo sometido, por supuesto, a la selección natural y además a un crecimiento geométrico. Eso de que uno salgan 2, de 2, 4, de 4, 8, eso es una cosa muy rápida, tan rápida, que llegó a poblar la Tierra en muy poco tiempo, en unos 700 millones de años. Tan poco tiempo que se considera que no está claro que se desarrollara aquí. Sí, es un lapsus de tiempo muy poco y puede que haya venido del exterior, ¿no? Eso no es nada extraño, pero que se hubiera sembrado, digamos, desde fuera, ¿no? Para ahorrar un poco de tiempo
Y esto parece que es una teoría que hoy día se está desarrollando bastante porque en el medio interestelar se están encontrando moleculones orgánicos cada vez más grandes, ¿eh? Y entonces pudiera ser que unas buenas etapas de la vida, del desarrollo de la vida, se hubieran ya cubierto viniendo de fuera. Pero bueno, no os voy a contar cómo se hace la transmisión, ¿no? Lo que sí os voy a decir un poquito es lo que está saliendo estos días, ¿no? Esa es la replicación que os dije, como de una cadena de ADN salen dos, pero eso lo sabéis bien, ¿no? Lo que está saliendo estos días es esto. En los periódicos, lo visteis antes de ayer, salió lo de las células madre o troncales, que ya no hace falta esto. Fijaros, hay un proceso que es fascinante, que es el de diferenciación celular. Y es que cuando de un óvulo y un espermatozoide, ¿no?, salen dos, una blástula de estas, blástulas, 4, 8, etcétera, hay un proceso en el embrión que tiene lugar muy pronto, pero no se sabe exactamente cuándo, en donde cada una de estas células, son todavía muy pocas, como veis se pueden contar, cuando una de estas células pues decide ser célula del futuro intestino, del hígado, del ojo, del dedo gordo del pie, etcétera, ¿no? Eso es lo que se llama proceso de diferenciación celular. Entonces lo que había hasta antes de ayer, literalmente, era que había que utilizar células de los embriones para poder dominar el proceso de diferenciación. De manera que si nosotros lo que queríamos era pensar, por ejemplo, qué sé yo, curar una enfermedad hepática, lo primero que teníamos que buscar era ver una célula embrionaria, que se llama también célula madre o troncal, y de esa ver cómo manipularla para que terminara siendo de las del hígado y poderla utilizar en las enfermedades que dicen los médicos, ¿no? Entonces esto, pues como sabéis, pues ha levantado muchísima controversia, porque dice, bueno, esto está vivo, es un niño ya, o no es un niño, y se mete a la iglesia, los políticos, ¿qué sé? Entonces lo que han conseguido estos japoneses y americanos es que en lugar de utilizar células de estas aún no diferenciadas, utilizar células ya normales, ya muy diferenciadas, por ejemplo, creo que han sido de la piel, ¿no? Coger una célula de la piel ya adulta y de esa extraer el ADN y vamos a todo el material para a partir de ella conseguir lo que se propone, conseguir la de hígado, la de neuronas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya con esto es muy esperanzador porque quita toda la polémica de los embriones y de la iglesia, de los políticos y demás, ¿no? Bueno, seguimos por abajo. Pues ya es muy tarde. Ya es muy tarde, estamos en los átomos. Bueno, voy a terminar con los átomos, es que los átomos es lo mío, Bueno, os voy a poner sobre todo, fijaros, veis 4 cosas ya que estoy de cara de cansado. Ya los últimos me los ahorro si queréis, os lo digo muy rápido. Fijaros, los átomos es la intuición humana más curiosa porque se tardó, es la que más tiempo ha durado en la historia, desde que se postuló hasta que se confirmó. 24 siglos, desde Demócrito y Leucipo hasta Lavoisier y Dalton, ¿no? De 24 siglos. Esto es fantástico, ¿no? Por supuesto, Aristóteles estuvo siempre en contra de los átomos. Este no ha fallado. Aristóteles nunca me ha fallado, nunca me ha fallado. Siempre, cada vez que en la ciencia busca Aristóteles, dice exactamente lo contrario o alguna locura dijo. Está muy bien. Bueno, aquí hay unos protagonistas, me gustaría hablar mucho del Lavoisier, por ejemplo, el pobre, este se lo cargaron, pero fue la guillotina. Fue guillotinado por la Revolución Francesa y a las 2 semanas ya dijeron que poco tiempo ha costado cercenar la mejor cabeza de Francia, que tardará muchos siglos en crearse otra igual, ¿no? O algo así. Fue Robespierre que terminó también guillotinado, tampoco, Y Dalton, sí, este era fantástico. Dalton era no voy a hablar mucho. Dalton era un cuáquero. Cuáqueros viene en una religión o una secta, como se llama, ¿no? Que viene de cuáquer, que es tembloroso, que tiemblan, ¿no? Entonces todos los fines de semana, los domingos, pues entran medio en trance y tiemblan, ¿no? En sus oficios religiosos, una cosa muy rara, pero era muy buena gente. Dalton además era un desastre porque tuvo que empezar a dar clases para mantener a la familia con 12 años, así, una familia numerosa. Ahora os hablaré de una familia numerosa mucho mejor que la de este.
Y entonces, siendo maestro desde los 12 años, podía pensar uno que fue un magnífico profesor. De él huían los estudiantes como de la peste, ¿no? Porque el tío gritaba, tenía la voz gangosa, chirriaba, bueno, era un desastre, ¿no? Como experimentador era un desastre también, ¿no? Muy un poco cuidadoso y demás. Y sin embargo, fue el que puso de manifiesto las propiedades esenciales de las reacciones. Esto lo habéis visto todo de las reacciones químicas, ¿eh? Y entonces, bueno, aunque fuera ese desastre de tipo, fue el que lo descubrió, ¿no? También descubrió, lo cual, si lo pensáis bien, es tremendamente difícil, descubrió que no distinguía los colores como los demás. Y al no distinguir los colores como los demás, eso no es trivial, ¿eh? Pensar, tu verde es igual que el verde de ella, no está claro, ¿eh? Eso es complicado de decir. Y al final demostró que era cierto y por eso esa enfermedad se llama daltonismo, ¿eh? En honor a Dalton, ¿eh? No es trivial, ¿eh? Bueno, a lo que voy es sobre todo a Mendeleev, ¿no? Este sí me encanta. Si queréis termino ya con este, ¿eh? Mendeleev era este que todos sufrís, la tabla de Mendeleev, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues la tabla de Mendeleev yo la llamaría la tabla de la madre de Mendeleev. No ríais porque es muy tierno lo que voy a contar, ya veréis. Mendeleev fue siberiano, el último de una familia de 11 hijos. ¿Eh? Hay otras biografías que ponen 14, yo creo que fueron 11, es la que más coincide. En una ciudad que se llama Tolbos, ¿no? Y era el hijo del profesor de instituto. Y bueno, pues mucho anagrama, pero aquella era una familia bastante divertida, tanta gente, ¿no? Y el problema es que el padre se murió relativamente joven, y se quedó María Korniliev sola, con un montón de hijos. Y bueno, pues había que alimentar a todo aquello, porque le habían quedado 1000 rublos de pensión del marido, ¿no? Estamos hablando de 1850. Entonces, ella era una mujer de la alta alcurnia siberiana y pidió ayuda a su familia y la que le ofrecieron fue dirigir una fábrica de vidrio que tenía una vida un poco mortecina, el vidrio de terciopelado y demás. Entonces María Kornilieva pues la dirigió, la fábrica, y la hizo florecer mucho, ¿no? Y alimentó a todos sus hijos, todo muy bien, ¿eh? Frío tremendo, pero bueno, lo sacó a todos adelante. Y la pena fue que salió ardiendo un año de esos y se destruyó. Entonces no había seguro ni nada de eso, se destruyó y quedó destruida. Pero ya solo le quedaba por sacar adelante a Mendeleev y a su hermano, a Dimitri, que se llamaba, y a la hermana. Entonces ella tenía la obsesión de que fuera alguno de sus 11 hijos fuera a la universidad, ¿vale? Entonces inició un viaje tremendo desde Siberia hasta Moscú. Estamos hablando de 1850. Cuando llegaron a Moscú los tres, con los ahorros que tenían algunos ahorros, no muchos, llegó y no admitieron al hijo en la universidad porque había muchísimos disturbios. Y entre esos disturbios que había, las autoridades temían que se colaran estudiantes que no fueran de allí, que vinieran simplemente como agitadores. Dijeron que ni hablar. Y María y sus dos hijos se fueron a San Petersburgo. Cuando llegaron, lo admitieron en la universidad, tenían muy buenas notas, y a los 3 meses murió. Había pillado una pulmonía y murió. Y al mes siguiente murió la hermana. Los 3 tenían pulmonía, pero Dmitri Mendeleev la sobrellevó. Entonces esta tabla periódica, que es, yo creo que el fruto del ingenio humano más bueno que hubo, por lo menos en el siglo XIX, le dio fama a Mendeleev. Entonces escribió su primer libro y hizo una dedicatoria. La dedicatoria es esta. A ver si sabe. Dice: esta investigación está dedicada a la memoria de una madre por su hijo menor. Vale. Ella lo educó por sus propios medios mientras dirigía una fábrica. Lo instruyó con el ejemplo, lo corrigió con amor. Y para hacer que se dedicara a la ciencia, dejó Siberia con él, gastando sus últimos recursos y fuerzas. Mientras moría, ella le dijo: refrena las quimeras, insiste en el trabajo y no en las palabras. Busca pacientemente las verdades científicas y divinas. Ella comprendió que los métodos dialécticos engañan muy a menudo. Cuánto queda por aprender y cómo, con la ayuda de la ciencia sin violencia,
con amor pero con firmeza, se eliminan toda superstición, mentira y error, porque la ciencia conlleva la certeza de verdades aún no descubiertas, libertad de futuros desarrollos, bienestar general y felicidad íntima. Dmitri Mendeleev considera sagradas las palabras de su madre moribunda. Bueno, ya está, terminamos. Muchas gracias. Me he quedado dos, pero ya otro día os cuento los otros dos, ¿vale? ¿No estáis cansados? Puedo seguir, ¿eh? ¿Sigo? Si seguimos bajando la escala, pues llegamos a los centrómetros y llegamos a las partículas elementales. Ahora eso es lo mío de ¿no? Entonces, yo creo... Venga, otra tanda. Adiós. Adiós. ¿En serio sigo? Mira, los dos últimos, venga. De la simetría también podía sacar cosas de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, ya es demasiado, ¿no? Es que me dice que tengo obsesión con Aristóteles, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que Aristóteles unía la simetría a la belleza. Yo creo que en eso era de las pocas cosas que acertaba, ¿no? Entonces, realmente estamos en un mundo que, fijaros que recordar la página de antes era que ya estamos acercándonos a lo más pequeño, ¿eh? Estamos a nivel de la física particular. La simetría en el cosmos, no en el microcosmos, ¿no? Sino en la naturaleza, es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente, por ejemplo, los seres vivos tienen una simetría, ¿eh? Las hojas también, ¿eh? Una simetría es simplemente establecer unos ejes o unos planos, los cuales, en rigor, lo bonito de la simetría es lo siguiente: cuando las cosas permanecen invariantes bajo una transformación. ¿Qué significa eso? Si yo cojo una copa, y se la muestro aquí al amigo y le digo que cierre los ojos y yo giro la copa, así, y le digo otra vez que vuelva a abrir los ojos y entonces él ve la copa exactamente igual que antes. La copa ha sufrido una transformación, pero él no se ha dado cuenta. Eso significa que tiene una cierta simetría, ¿vale? Pues en la naturaleza eso es muy frecuente y eso está asociado justo con la belleza. Una cosa que justo hicieron los artistas era superar ese tipo de simetría. A ver qué simetría hay en un cuadro de Picasso, por ejemplo. Pues las hay también, aunque sean distintos. Pero el concepto de belleza y de simetría pues han discrepado mucho a lo largo de la historia. Los tres personajes son estos. Fijaros, a ver, los jóvenes. Mira, tú que te ríes. Mira este. Évariste Galois. Fijaros en la fecha. Murió con 20 años. Con 20 años, en un duelo. En un duelo de honor. Este era un exaltado político, bueno. Y sabía, lo que pasa es que sabía que lo iban a matar. Porque él no había visto una pistola en su vida, ¿no? Y el duelo era pistola, con lo cual el otro que lo había retado era un buen tirador, con lo cual sabía que lo mataban. Sabiendo que lo mataban, pues escribió varias cartas esa noche, la noche anterior, a los amigos. Y en una de las cartas incluía un fajo de ecuaciones. Entonces se la mandó a ese amigo. Al otro día se presentó al amanecer en el duelo, lo mataron, ¿no? O sea, le dieron un disparo en el abdomen y lo dejaron tirado, lo recogieron, se lo llevaron al hospital y murió entre intensos dolores al segundo día de estar allí y rechazando los oficios de un sacerdote, ¿no? Era realmente consecuente hasta el final. Tenía 20 años. Pues bien, en esas páginas que había mandado a los amigos estaba lo que se llamaba la teoría de grupos.
La teoría de grupos era la teoría matemática primera que se dio para tratar de una manera rigurosa la simetría. La segunda protagonista es Emmy Noether, que era una alemana, murió pronto con 52 o 53 años. Y esta, la característica que tenía era, bueno, era judía, se fue de Alemania, pero hizo posiblemente lo que se llama, para mí y para muchas otras personas, el teorema más bello de las matemáticas y de la física, que era encontrar en una cosa dinámica cuando había cantidades que se conservaban toda la vida. Después hablamos un poquito de esto. Y la tercera fue Madame Wu, una china que trabajaba en Estados Unidos, participó en el proyecto Manhattan, la bomba atómica, pero después era una muy cuidadosa experimentadora. De tal manera que Madame Wu confirmó una cosa que voy a decir después de dos chinos, dos colegas suyos, Li y Yang, a los cuales le dieron el premio Nobel por la intuición que tuvieron, y a ella, que lo demostró, no se lo dieron. O sea que machismo en la ciencia ha habido siempre, ¿vale? Por eso son las que las traigo aquí como homenaje a ellas. Bien, vosotros sabéis que la manera de explorar la materia es a base de aceleradores de partículas, ¿no? Eso significa que lo que se trata es de ver. El proceso de ver, cuando yo veo esto, lo que está ocurriendo es que hay unos fotones de luz que inciden aquí, rebotan y llegan a un detector, que son mis ojos, y un procesador, que es mi cerebro. Ese es el proceso de ver. En física se hace lo mismo, se lanza, pero ya no son solo fotones, sino que se lanza cualquier cosa para explorar la materia y se recibe otra. Lo que pasa es que ahí se envían no solo los fotones de aquí, sino que se envían partículas, etcétera, etcétera, sobre todo partículas cargadas, y ya esos procedimientos son tan complejos como el acelerador del CERN, que esto que hay aquí es el aeropuerto de Ginebra, aquí es donde yo trabajo, o he trabajado mucho en mi vida, que estamos asociados todos a esto, porque esto es tan caro de mantener que pertenece a un montón de países, son los que tienen que pagarlo cada año, ¿no? Este es el aeropuerto de Ginebra, y el CERN tiene el mayor acelerador que hay ahora, son 27 kilómetros, ¿vale? Entonces, ahí cuando se hace colisionar la materia, ese es el túnel, que está a 100 metros de profundidad, cuando se hace colisionar la materia y se detectan, esto es un detector, este es el que haría el papel de ojo, un detector de estos del CERN tiene más hierro que la Torre Eiffel, ¿vale? ¿Se imagináis? Son enormes. Bueno, entonces en todo este marasmo se producen infinidad de partículas elementales, y lo que se hizo con el teorema de Noether, aplicando la teoría de grupos del chaval que mataron, pues lo que hace es encontrar una serie de regularidades, y esta es la nueva tabla de Mendeleev. En lugar de los elementos lo que tenemos son electrón y el neutrino electrónico, y un quark que se llama arriba y abajo. Esto es una generación. La siguiente, el muón, su neutrino y otros dos quarks. Y la siguiente, el tau, su neutrino y otros dos quarks. Y se acabó. Así de sencilla es la tabla nueva que se ha adquirido. Y esto se hace encontrando las simetrías con la teoría de grupo del chaval joven, de Évariste Galois, y el teorema de Emmy Noether, de la mujer. Y lo más fascinante de todo es lo siguiente. Fijaros, esta tabla se le podría poner otra, que es la de las antipartículas de esta. Idéntica, sería igual partículas y antipartículas. No se pone porque serían iguales, con la única diferencia que tienen entre una y otra. ¿Por qué? Pues porque serían como un objeto y su imagen en el espejo. Entonces, ¿para qué poner doble, no? Si son iguales, aunque no del todo idénticos, ¿no es verdad? Si yo guiño un ojo, mi imagen en el espejo está guiñando al otro, ¿sí o no? En mi derecho es su izquierdo, ¿vale? Pero quitando esa sutileza, hay una tabla igual que esta, pero de las antipartículas. Bueno. Entonces surge un problema, y uno dice, es imposible que exista algo en este universo. O sea, la pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? En el Big Bang, forzosamente, por todos estos teoremas y todas estas teorías del Évariste Galois y de Emmy Noether, y por lo que se ve en los aceleradores, se tuvieron que generar exactamente el mismo número de partículas que de antipartículas, ¿vale? Y ahora resulta que no hay. Y para colmo, que no hay antipartículas, no hay antimateria. Y para colmo,
si se une, si entran en contacto la materia con la antimateria, radiación, se desintegran. Conclusión, este universo tenía que ser solo de radiación, de luz, no podía haber materia. Entonces se pensó que lo que ocurría era que esa simetría no era perfecta, sino que se tenía que violar. Es decir, que una imagen de un objeto no podía ser exacta y rigurosamente igual. Eso fue lo que hizo la China. La Madame Wu lo que hizo fue encontrar que después del Big Bang, bueno, este es el proceso, ¿no? La luz se convierte en partícula-antipartícula, antipartícula con antipartícula y las partículas se desintegran y esto tendría que ser todo de radiación. Entonces lo que dijo fue que no se conservaba eso, que eso no ocurría, sino que de 1.000 millones de desintegraciones, una sobrevivía. O sea, de 1.000 millones de desintegraciones de partículas con 1.000 millones de antipartículas, una de partículas, una de materia, sobrevivía. Es como si yo empezara a guiñar el ojo delante de un espejo 1.000 millones de veces y una vez la imagen guiñara al otro. Eso es una violación de simetría. Bueno, pues gracias a eso existe la materia y la antimateria. Eso fue lo que demostró la Madame Wu. Yo lo que suelo decir es que si Dios existe, era ligeramente zurdo, o mejor, un poquito de izquierda. Porque realmente si hubiera sido perfecto, en plan aristotélico, la generación de la materia, antimateria y de la radiación, nunca podíamos estar aquí, no podría existir la materia. Bueno, y el último descubrimiento, este es un descubrimiento formidable, porque si no, no se entendía por qué hay algo en lugar de nada. El último es la diferencia, ya estamos ya en tan chico que llegamos al cero. El cero, a que no sabéis dónde se descubrió, bueno, no se sabe muy bien, pero parece que en Andalucía. Sí, esto ahí. Las civilizaciones tradicionales no conocían el cero. Fijaros, eso es un ábaco romano, incluso, esto es sumerio, ¿no? Pero esto ya es romano, los romanos tampoco conocían el cero. Entonces dice, y bueno, y el cero, y ¿por culpa de quién? De Aristóteles. Aristóteles siempre tuvo, no existía el cero, Aristóteles, lo habéis oído hablar del horror al vacío. Aristóteles precisamente no creía en los átomos porque entre átomo y átomo tenía que haber vacío, y eso no tenía sentido. Y el vacío era el cero, y un cero no puede, la nada, él decía, la nada o el vacío, eso no tenía sentido. No podía existir, incluso inventó el éter para llenar esos vacuos y todo eso, ¿no? En fin, toda una locura de Aristóteles, y durante un montón de años no se sabía el cero, y el cero fue fundamental. Hoy día está claro, ¿no? Porque es fundamental. Los ordenadores, 1 y 0, si no hay cero, ya dirás, por ejemplo, ¿no? Y muchas más cosas, pero por ejemplo, dicen que fue Brahmagupta el primero que introdujo el cero en la cultura india. Parece que hay cosas de él, pero el que seguro... ¿Qué ha pasado? El que seguro que manejó estas cosas que os han enseñado en la escuela, de 0 partido por 0, 0 por x por 0 y demás, fue Al-Khwarizmi. De este quedan muchísimas cosas, pero entre otras la palabra algoritmo. La palabra algoritmo viene de él. Este era magnífico y este sí que fue el que hizo, aunque con errores, este sí que fue el que introdujo el cero. Fijaros que el cero es un número muy raro, como número no tiene sentido mucho, por eso se tardó tanto en descubrir, porque es un número que sumado no afecta para nada, pero multiplicado sí, y restado depende del orden. Si pensáis en este cuadrito, es tremendo el cero, lo raro que es. ¿Está claro? A la izquierda no vale nada, a la derecha, a la izquierda no vale, sí vale. ¿Por qué vale el cero a la izquierda? Pues, por ejemplo, pues qué sé yo, muchos ejércitos, los helicópteros, los aviones que tienen, empiezan con 2 ceros delante para que el enemigo se crea que tienen 1000 helicópteros. Empieza el 001, el 007, el 0 de... A lo mejor tienen 20 helicópteros, ¿no? Pero y como ponen 019, dicen, es que tienen 1000 helicópteros, o sea que incluso hasta la izquierda tiene sentido el 0, ¿no? Pero si lo fijáis bien, al multiplicar un número por 0, lo elimina, da 0. Pero si la operación menos lo hace al revés, x menos 0 es x, pero 0 menos x es menos x. En fin, hace cosas muy raras. De tal manera que incluso si se divide,
O sea, si se multiplica por sí mismo sale un 1. O sea, si no se multiplica por nada, 0, está x elevado a 0 igual a 1. Si lo miráis todo es tremendamente raro. Incluso Algoritmi se equivocó con algunas cosas. Por ejemplo, al dividir 0 por x daba 0, pero si dividía x por 0, no sabía. ya daba infinito, claro. Y bueno, ya lo de dividir el 0 por sí mismo, entonces no daba una cosa. Bueno, entonces realmente no hubiéramos podido contar para nada con el 0. Pero aún más importante casi que el 0, por lo menos mucho más operativo, era los infinitesimos. ¿Sabéis lo que es un infinitésimo? Es una cantidad tan pequeña como se quiera, pero que jamás llega a 0. Eso es lo que ha dicho vuestro profesor siempre, pero esto sí que es misterioso. Esto es parecido al átomo. Esto ya se introdujo con Aquiles, o el campeón, ¿no? Y la tortuga, lo de los infinitesimos, y Arquímedes lo utilizó mucho. Todas las fórmulas estas que veis, 4 tercios pi r cubo, pi r cuadrado, todos los volúmenes, todo eso, los hizo Arquímedes utilizando divisiones cada vez más pequeñas, es decir, los infinitesimos, ¿no? Los grandes maestros, que además se pegaron a muerte por la invención, ¿no? Por Leibniz y Newton, y lo que hicieron fue esto. Hoy día, los infinitesimos, pues la aplicación fundamental, sin infinitesimos no podríamos calcular hoy día, y yo creo que la expresión máxima del uso de los infinitesimos son lo que se llaman los cálculos por elementos finitos hoy día, que consiste en coger una turbina, cualquier cosa, y dividirlo en trocitos muy pequeños y hacer cálculos sobre ello de una manera sofisticada y con muchos elementos computacionales. Yo creo que el infinitésimo cambia la visión del mundo porque imaginaros la isla de Robinson Crusoe, ¿vale? Está en su isla, pasa los días, qué sé yo, el pobre cada vez más amargado. Robinson Crusoe. Y una isla es un sistema, es un mundo que es, digamos, 10 elevado a no sé cuántas toneladas de material, ¿no? Muchísimo, una isla como la de Robinson Crusoe. Entonces, de pronto, Robinson Crusoe descubre una ligerísima alteración de la playa, unos pocos de granos de arena, de toda esa mole inmensa, se ha modificado un poquito, ¿vale? Y él ve que esa pequeñísima alteración, ese infinitésimo, le cambia su visión del mundo, porque es la huella de un pie humano. O sea, de pronto él se da cuenta de que en la isla no está solo, y le entra un pánico tremendo, ¿no? Esa ligerísima alteración, o si queréis, la huella de Armstrong, ¿no? En la Luna. Ya no es lo mismo la Luna sin esa pequeña huella que con ella. Es que allí ha ocurrido algo tremendamente grande. Es decir, que realmente descubrir una huella o un infinitésimo de estas cosas puede realmente cambiar la visión del mundo, ¿no? En fin, todo eso era lo que yo quería decir. Hay una cosa que dice: no conozco una forma mejor de vivir que dedicarse a conocer la naturaleza. Yo estoy de acuerdo, y sobre todo estoy de acuerdo de que el que lo dijo debería haber sido consecuente con él, porque fue Napoleón. Y hubiera hecho mejor para todos dedicarse a eso y no a hacer guerras, ¿no? Estamos todos muy cansados, ¿no? Para seguir discutiendo. Bueno, espero que por lo menos no haya aburrido, ¿eh? Un ratito. Bueno, muchas gracias a todos, y yo comprobar cómo hablar de ciencia no siempre es duro, sino que incluso puede llevarlo a otros lados. Yo creo que a compartir esta tarea en lugar ciencia, o sea, que no sea solamente casos excepcionales las personas que se dedican a esta tarea, sino que todos nos pongamos un poquito a trabajar. Aunque no lleguemos a hacer como tanta villa, pero